Bienvenidos a Conexión Global, el espacio de análisis internacional que hacemos aquí en TVX Televisión junto a Rodrigo Mellado en la producción. Y de donde cada semana revisaremos los hechos más importantes ocurridos en Chile y el mundo. La atención vuelve a estar en América Latina. Donald Trump ha decidido intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y lo ha hecho con un mensaje bastante claro. No solo sanciones ni advertencias diplomáticas, sino que también con un gran despliegue militar en el Caribe. Hoy submarinos de guerra y buques rodean Venezuela en un bloqueo naval que recuerda las grandes tensiones de la Guerra Fría. Y lo más llamativo es que a esa operación naval se han sumado eventualmente fuerzas también francesas, lo que refleja un apoyo europeo a la estrategia norteamericana. Desde Caracas han respondido acusando de una agresión imperialista, pero lo cierto es que las sanciones financieras, el aislamiento diplomático y la presión militar está cada vez con el régimen más acorralado. Al otro lado del planeta, en China, se celebra un encuentro clave. Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi. Esta reunión se da en el marco de una reunión comercial, la reunión de cooperación de Eurasia, pero también en conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrá como eje un gran desfile militar en Pekín con la presencia de 25 jefes de Estado, entre ellos uno que no pasa inadvertido. Estamos hablando de Kim Jong-un, el dictador norcoreano con quien el propio Donald Trump ha señalado su intención de volver a reunirse como ya ha ocurrido durante su primer mandato. Más allá de la ceremonia, lo importante es ver el trasfondo. China y Rusia buscan consolidar una estrategia y una alianza y ahora tendiendo puentes hacia la India. Una coordinación que de materializarse podría redibujar el equilibrio de poder en el siglo XXI. Lo que estamos viendo son dos tableros que se mueven en paralelo. En el Caribe, Estados Unidos reafirma su presencia frente al régimen de Maduro, pero en Eurasia, Europa y Asia, Rusia y China buscan atraer a India con una señal de que el mundo ya no es solamente unipolar. En Conexión Global seguiremos atentos porque estos no son hechos aislados, son piezas de un ajedrez mucho mayor donde se redefine el nuevo mapa del poder mundial. Y fíjese que, por supuesto, en este programa y en el marco de esta conversación revisaremos la biografía de uno de los hombres claves del momento, Xi Jinping, considerado por muchos como el hombre más poderoso en China desde Mao. Revisemos esta edición de Conexión Global. Bueno, y comenzamos esta conexión global, por supuesto, en la pantalla con los dos protagonistas de esta semana. Tanto Donald Trump como Nicolás Maduro me acompañan el día de hoy, al igual que lo hicieron la semana pasada, porque hasta esta hora, mientras emitimos este programa, no ha habido grandes novedades. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar este bloqueo naval que tiene el presidente de Estados Unidos sobre el régimen chavista y que amenaza, por supuesto, con cortar sus diferentes vías de financiamiento? Ya pasó agosto, estamos en septiembre. ¿Comerá empanadas para el 18? Puede que sí. Muchos dicen que no comerá pan de Pascua, es decir, que no llegará a diciembre porque, obviamente, que todo el despliegue militar y naval que tiene el ejército, la armada y la fuerza aérea de los Estados Unidos estaría asfixiando a este régimen. ¿Qué es lo que pasa? Los motivos que Trump tiene para el despliegue militar en Venezuela, existen hoy diferentes especulaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Se repetiría una operación como la ocurrida el 21 de diciembre de 1989 en Venezuela? Es difícil, de parte de un hombre que busca el Premio Nobel de la Paz, ¿no cree? Una inversión, o una invasión, mejor dicho, militar implicaría tantos muertos de parte de Venezuela como de Estados Unidos y además una difícil salida. Estados Unidos tiene claro muchas veces cómo comienza este tipo de operaciones. Le ocurrió en Vietnam, le ocurrió en Irak y también en Afganistán. Conflictos que comenzaron pero que duraron durante años. Es por eso que entre el combate al narco y acorralar al chavismo, obviamente que son las estrategias que tiene hoy Donald Trump y que intentan poner máxima presión sobre Nicolás Maduro. Reportes indican la llegada de más buques norteamericanos que han cruzado por el Canal de Panamá en los últimos días. Pero la pregunta es la siguiente: ¿dónde están las naves que habría prometido Francia? ¿Todavía no da autorización el Congreso de Emmanuel Macron?
o simplemente era una intención que no terminó por concretarse? Es una pregunta válida y que de cierta manera pone en entredicho lo señalado por el presidente francés y que obviamente da cuenta de una estrategia de apoyo de Europa hacia los Estados Unidos que no está siendo concretada. Obviamente que los recuerdos empiezan a florecer. Y bueno, muchos se preguntan en quién es el próximo. La imagen lo muestra, se ve a Saddam Hussein, se ve al dictador Noriega y también a Gaddafi. ¿Podrá Nicolás Maduro ser el próximo en la lista de Estados Unidos? Obviamente, como decíamos hace algunos minutos, se sabe cuál es la entrada, pero difícil la salida. A nivel sudamericano, gobiernos como Argentina y también Paraguay ya han decretado que el Cartel de los Soles, de los cuales hablamos en el capítulo anterior, es una organización terrorista. Acá en Chile, por supuesto, surge la pregunta de qué opción va a tomar el presidente Boric, quien ha sido bastante duro con Nicolás Maduro y también dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero ¿qué pasará con el Cartel de los Soles? Al parecer no hay una posición clara y es en la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien ha descartado por ahora dar el cartel, la chapa, el nombre de organización terrorista al Cartel de los Soles, por lo menos de manera unilateral. Quienes sí se han reunido de emergencia en el Caribe es la CELAC, una de las tantas organizaciones internacionales de las cuales uno empieza a preguntarse para qué sirven. Está las Naciones Unidas, la ONU, que de hecho va a tener su reunión mensual, o sea, una reunión anual, mejor dicho, la Asamblea General durante los próximos días, a mediados del mes de septiembre. Pero hay otras organizaciones que sí tienen una voz cantante en este conflicto. Por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que ha dicho sobre este conflicto que tiene hoy día a Venezuela en las cuerdas frente al gobierno de Estados Unidos con este bloqueo. Pero también está la CELAC, como usted lee ahí, se acaba de convocar a una reunión de urgencia por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, ha sido citada de emergencias y veremos cuál es la posición de Chile frente a esto, que pretende invocar Venezuela en un conflicto de estas características donde está siendo asediado y podría eventualmente ser invadido, atacado por Estados Unidos. Invocará el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproco, que obliga a las naciones americanas a defender a un vecino si es agredido. Bueno, la verdad es que no. Dos cosas hay que definir acá. Primero, que no se considera al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo, un gobierno de un presidente electo democráticamente, y es que también la CELAC no puede hacer este tipo de solicitudes. Solamente la OEA, la Organización de Estados Americanos, usted se acuerda, porque José Miguel Insulza, el ex canciller chileno y actual senador, fue su secretario general. Y además porque, tal como aparece en la pantalla, Venezuela está suspendida, no es miembro desde el año 2019 debido a su desconformidad, dice por supuesto, con el chavismo y la organización. Hay un choque, por supuesto, que hizo que Venezuela saliera de la OEA en el año 2019 y tampoco ha regresado. Por mientras, todo este conflicto se concentra en el Caribe y ya hay países y estados, por ejemplo, como la isla de Aruba, una isla que pertenece a Países Bajos, que ha suspendido los vuelos con Venezuela por el peligro que puede presentar para los vuelos comerciales en la región. Por su parte, hay otra nación que hay que ponerle foco en este análisis. Esa nación es Guyana, que tiene un límite justamente fronterizo con Venezuela y donde se ha señalado que diferentes Marines de los Estados Unidos estarían aterrizando, donde estarían desplegados entre la frontera de Guyana y Venezuela. ¿Qué es lo que sucede con este país? ¿Qué sabemos de Guyana? Es una buena pregunta y una buena reflexión que hacernos cuando hablamos de países como Guyana, Surinam, que son actualmente naciones que están en Latinoamérica, pero los cuales conocemos muy poco. Concentrémonos hoy día en Guyana. Fíjese que, tal como aparece en el mapa, ellos contienen
varios kilómetros de frontera con Venezuela. El problema, como siempre, es el dinero, y ese dinero se obtiene a través del petróleo. Guyana y Venezuela tienen un límite fronterizo que haría hoy día a Guyana formar parte y tomar partido por los Estados Unidos, abriéndole sus fronteras y su territorio para estacionar de alguna manera sus Marines, sus tropas, y abastecer a sus naves navales. Guyana es un actor clave en este análisis y que podría ser una especie como de puente de descanso para las fuerzas de Estados Unidos frente a Venezuela. Esto es un conflicto finalmente geopolítico, y hay que entender cuál es la lógica principalmente hoy de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pero también catalogados por muchos como el nuevo imperio del siglo XXI. Imperios en la vida del mundo, en la historia del mundo, han habido muchos. Y es cosa de ponerse a reflexionar o leer los libros del ya fallecido Henry Kissinger, que hablaba de un nuevo orden mundial. Hagamos un poco de historia. Existe, por ejemplo, el Imperio Romano, un imperio que se extendió por varios siglos. El Imperio Español, que aparece también en la pantalla, o más cercano, el Imperio Británico. Durante la Primera Guerra Mundial, usted sabe que se enfrentaron el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, que cayó en 1917 por la Revolución Bolchevique, o el Imperio Turco Otomano, que desapareció junto con la Primera Guerra Mundial. Si usted un día le hacen una pregunta de prueba, ¿cuál fue una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Fue justamente la desaparición de estos grandes imperios. Como dato, le cuento que solamente Japón al día de hoy mantiene el estatus de imperio y tiene emperador en todo el mundo. Japón, país que hablaremos pronto, ya que en septiembre justamente de este año 2025 se cumplen 80 años de su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día podríamos catalogar del imperio hegemónico en el mundo, o por lo menos en el hemisferio occidental, a Estados Unidos. Un país que obviamente controla todo lo que es la costa norte de su país, la frontera con Alaska, el Ártico, lo que es el Pacífico, vemos cierto ahí en el mapa, tiene y vuelve a aplicar la doctrina Monroe del Big Stick, manteniendo el control sobre el Caribe, principalmente sobre lo que es el Canal de Panamá, Cuba, Puerto Rico y hoy día, cierto, Venezuela, y también la costa atlántica. Mantiene obviamente el control sobre toda América, la nación que es gobernada por Donald Trump y que ha hecho nuevamente a América un país más que grande, influyente. Pero si usted se pone a mirar muy bien en el mapa, verá el Pacífico, el mar, cierto, que baña las costas de Chile. Y ahí Estados Unidos tiene dos islas que son fundamentales para su control o su desarrollo, cierto, hacia China, Japón y principalmente hacia Asia, Corea del Norte y todos estos países de la costa pacífica. Es la isla de Hawái, donde nació, se acuerda usted, Barack Obama, y la isla de Guam. ¿Qué les permite estas islas a Estados Unidos mantenerlas? Justamente un puente hacia el Pacífico. Y es por eso que es importante comenzar a entender cuál es el interés, la política, la estrategia que tiene Donald Trump al hablar, por ejemplo, de que le gustaría volver a establecer relaciones con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Lo decíamos en la introducción, Kim, un dictador de una nación como Norcorea, fue invitado a China al desfile que conmemorará los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y si usted hace memoria como yo, durante el año 2013 o 2015, la atención mundial estaba concentrada en Corea del Norte. Se hablaba cada semana de los ensayos nucleares del líder norcoreano. Eso terminó cuando Donald Trump se reunió en Pyongyang con el joven dictador norcoreano y de ahí, obviamente, ha bajado la intensidad de estos ensayos misilísticos con armas nucleares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se conversó en esas reuniones en Pyongyang que hicieron que el dictador norcoreano bajara su intensidad? ¿Le dieron una viabilidad al régimen a cambio de no seguir con estos ensayos nucleares? Es una pregunta que podría tener una respuesta justamente en este posteo que hace Donald Trump en su cuenta Truth Social. Dice en español: el mundo pronto lo entenderá. Nada puede detener lo que viene. Es un reposteo que hace Donald Trump de una figura, de una especie de meme, pero que él la repostea porque entendemos que lo suscribe. ¿Qué es lo que nada va a poder detener
y qué es lo que nadie podrá entender. Son dos cosas que pone Donald Trump en un mensaje bastante críptico que vale la pena comenzar a ponerle atención. Lo decíamos en la introducción, no solamente en el Caribe está puesta la atención del mundo, sino que también en Eurasia, todo lo que es la costa este de Europa y Asia, donde se reunió esta organización llamada de Cooperación de Shanghái. La organiza obviamente el anfitrión, el presidente de China, Xi Jinping, pero invita a dos actores claves. Esta organización de cooperación de Shanghái, ahí ve usted el logo con que se presenta, tiene, y el mapa es muy decidor, a gran parte de Asia como países invitados y alineados en políticas económicas, sociales y también eventualmente militares. China desde hace un rato viene haciendo estas organizaciones para tener y para aumentar su influencia en la región. ¿Se acuerda usted de los países BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, bueno, y del cual de hecho Chile fue invitado y el presidente Boric asistió como observador. Esta es una especie de agrupación, de organización, pero más regional, donde los grandes invitados, obviamente, y la atención de la prensa estuvo en dos personajes, Xi Jinping y Vladimir Putin. Reconciliación y alfombra roja para Putin, decía la prensa. Histórica cumbre en China proyecta un nuevo orden mundial. Y grábese esa palabra, nuevo orden mundial. Porque uno de los grandes ganadores, por supuesto, es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un hombre que hace 6 meses era condenado por la Corte Internacional Penal como un criminal de guerra por las violaciones a los derechos humanos en lo que es la guerra con Ucrania. Hoy día no solamente recibido por el presidente de los Estados Unidos de América en Alaska, sino que también por el presidente de China y el primer ministro indio. Obviamente que Vladimir Putin ha sabido ocupar la diplomacia para reinsertarse en la diplomacia internacional. Y el otro hombre es Xi Jinping, el presidente de China. Esta cumbre regional y este gran desfile militar con el cual desafía a los Estados Unidos y también a Europa. Xi Jinping le muestra a Donald Trump quién tiene las cartas en esta organización mundial, reuniendo no solamente a Putin, sino que también a Kim Jong-un. Pero la reunión de este fin de semana tuvo como protagonistas, por supuesto, a estos dos hombres. Xi Jinping, el anfitrión, Vladimir Putin y el primer ministro Modi. Comencemos con él, comencemos con India, porque se revela qué pasa con la India. Es uno de los países, hay que recordar, que más se ha visto afectado por los famosos aranceles, esta guerra económica que tiene Donald Trump. Y ha sido recibido, por supuesto, por China como uno de sus principales invitados. Aquí es interesante conocer el lugar donde estaba, por supuesto, en la reunión, pero también el acercamiento que ha tenido con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se fueron juntos durante más de 1 hora en el automóvil del presidente de Rusia conversando, y bueno, vaya a saber uno cuál fue el motivo de esta conversación. Ahí está obviamente un hecho que también es clave de entender. Entraron, fíjese bien, tomados de la mano. ¿Qué quiere decir este hecho que se ve en esta imagen? ¿Qué quieren demostrar? En política no todo es obviamente lo que se habla, lo que se entrega en puntos de prensa, sino que también mucho lo que se comunica con gestos como estos. Yo le decía que India es uno de los países más afectados por los aranceles de Donald Trump, y obviamente que esta reunión, este acercamiento genera un cambio importante. Es más, hay palabras que ha dicho el presidente de China hacia el mandatario indio que son en sentido figurado, pero que muestran de trasfondo un hecho fundamental: la intención de trabajar juntos. El dragón y el elefante, haciendo alusión a los obviamente animales característicos con que se representa a estos países, deben caminar juntos como socios para el progreso, la solidaridad y el avance humano. De hecho, dejaron atrás, y por eso también se hablaba de una reconciliación de los problemas fronterizos. China e India tienen problemas en las fronteras, pero frente a este enemigo que está obviamente al acecho, un enemigo que es en común a Estados Unidos hoy, han dejado atrás este conflicto. El dragón bailó con el elefante. Sin recibir los frutos esperados en Estados Unidos y en la Unión Europea, el primer ministro de India, Modi, vuelve a tender la mano a Xi. Son algunos de los, obviamente,
artículos que dan cuenta de este acercamiento. Y ahora cerremos, ¿cierto?, el comentario con esta alianza que preocupa a los Estados Unidos de América. Ya estamos hablando de Xi Jinping con, por supuesto, el presidente Vladimir Putin de Rusia, bien digo. India es el país que recién analizamos. Se reúnen con Xi Jinping y revelan los detalles de este encuentro. El presidente de China recibe al presidente de Rusia junto a su señora, una afamada cantante de ópera en el país más grande, más poblado y más mayoritario de Asia. Y fíjese que es interesante esta fotografía porque, tal como se lo señalaba hace algunos minutos atrás, Vladimir Putin ha tenido un triunfo diplomático. Hace algunos meses atrás nadie lo quería recibir y hoy día, hace algunas semanas ya ha tenido una reunión con Donald Trump y hoy día con Xi Jinping. Hay, por supuesto, varias señales que ver, pero este es un conflicto que obviamente empieza a generar bastante preocupación. Hablemos de Xi Jinping, como lo decíamos en la introducción, y demos algunos puntos fundamentales, ¿cierto?, de su biografía, donde se ve brindando, quizás con vino chileno. Usted sabe que China es el principal comprador de vino chileno en todo el mundo. Bueno, Xi Jinping es un hombre que es catalogado como uno de los hombres más poderosos del mundo y el que tiene más poder desde Mao Zedong. Un hombre que ha llegado, ¿cierto?, a la cúspide del gobierno en China y que se suma a la gran lista de mandatarios que han precedido a Mao Zedong desde la Revolución China, después de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo especial creo que vale la pena de mencionar a Deng Xiaoping, el hombre que hizo que China pasara de la China campesina a la China rica, a la China que conocemos el día de hoy. Un hombre pragmático que hablaremos quizás más adelante en estos análisis y que tiene una frase que es clave: da lo mismo de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Si nosotros revisamos a las 5 principales economías del mundo, veremos que Estados Unidos ocupa el primer lugar, luego China, Japón, Alemania e India. Y ponga atención en este cuadro, ponga atención en los países que son los más ricos del mundo al año 2025, porque si bien en primer lugar está Estados Unidos, lo sigue de cerca China, pero en tercera posición y en cuarta posición está Japón y Alemania. Hoy día estamos en el año 2025. En el año 1945, hace 80 años atrás, ambos países estaban prácticamente destruidos. Japón por 2 bombas atómicas y Alemania por el fin de la Segunda Guerra Mundial y la llegada del Ejército Rojo a Berlín. 80 años después, ambas naciones están dentro de las 4 economías más importantes del mundo para reflexionar. Pero hoy día, por supuesto que la concentración es en China. Esta es su bandera. No sé si usted conoce cuál es el simbolismo de la bandera de China. La bandera de China, por supuesto, cambia con la revolución de Mao y ponen el rojo perteneciente al Partido Comunista. El amarillo lo mantienen, ya que era el color del emperador. El emperador de China era el único que podía vestir con atuendos dorados. Y es por eso que tiene una gran estrella y 4 estrellas al frente de esta gran estrella que representa al Partido Comunista Chino y las 4 clases sociales que están establecidas en el libro rojo de Mao: los campesinos, los obreros, la pequeña burguesía, que son los comerciantes, y la burguesía nacional, que es la clase media china, el pueblo todo. Interesante, cosas que uno va entendiendo y que va comprendiendo aquí en Conexión Global, un poco más allá de las noticias. China, además, es nuestro principal socio comercial. Y uno puede ver, ¿cierto?, las imágenes de cómo han ido pasando los presidentes chilenos en su relación con China. Vemos a Michelle Bachelet, vemos a Sebastián Piñera y vemos a Gabriel Boric. Pero el presidente chino es el mismo. Claro, desde un tiempo a esta parte, Xi Jinping ha eliminado la reelección presidencial y se ha convertido en una especie como de presidente eterno. Los chinos no tienen tiempo, obviamente, para hacer elecciones y esto de la democracia tampoco les viene muy bien. Hablemos de este hombre, Xi Jinping, presidente de China, 72 años, ingeniero químico y secretario general en su momento del Partido Comunista Chino, al cual ingresó en el año 1974. Conocido en su lucha contra la corrupción, pero también por mantener
con mano de hierro el control sobre la población china. Xi Jinping es hijo de un importante jerarca de esta nación, un hombre que ingresó al Partido Comunista en 1974, pero que se le fue negado el ingreso al comienzo. Y es más, yo no sé si usted sabe que el hombre más poderoso del mundo en algún momento de su vida, un par de años, vivió en una cueva. Claro, fue purgado en su momento por el Partido Comunista Chino y obviamente se sometió a un proceso de reeducación, como aparece ahí en nuestra pantalla. Luego tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde fue recibido por una familia de Iowa. Ahí está en el año 1985 Xi Jinping con esta familia que lo recibió y de la cual en el año 2015 recibió nuevamente a Xi Jinping en su casa en una visita del presidente chino a los Estados Unidos. Más de 30 años de amistad recordaban ahí. Les decía yo de la familia también de Xi Jinping. Está casado con una afamada cantante de ópera de este país y hace las veces ella también, por supuesto, de primera dama, como veíamos recién en esta recepción del fin de semana. Tiene una hija que también está relacionada al arte. Pero volviendo a la biografía de Xi Jinping, vemos que en el 2012 alcanza la Secretaría General de este partido y el 2013 la presidencia de China. Es decir, lleva 12 años como mandatario y en especial, obviamente, eliminando la reelección indefinida para convertirse en una especie de presidente eterno. En su primer mandato purgó a sus rivales políticos y ha reforzado, como les decía también, una fuerte alza en el control de la población civil. Vemos que es el líder chino más poderoso desde Mao y en el año 2018 quitó la restricción que había para una reelección indefinida. Él es Xi Jinping, el hombre del momento y del cual hemos querido conocer un par de luces aquí en Conexión Global de TVX Televisión. Xi Jinping, presidente por vida de China. Lo hablaremos con nuestro invitado, el analista internacional Samuel Fernández, a continuación. Y al terminar este bloque internacional también hay momentos, por supuesto, para recomendar ficciones, series. Y hoy les quiero hablar de Rehén, esta serie que usted ya ve disponible en Netflix y fíjese que es una serie que es tan real que casi duele. Habla de un diplomático que es secuestrado en territorio extranjero justo cuando está por firmarse un acuerdo clave entre potencias mundiales. En ese momento, gobiernos, agencias de inteligencia y medios de comunicación se ven inmersos en una pesada negociación donde cada segundo cuenta. La tensión se intensifica cuando los captores exigen condiciones imposibles y amenazan con la estabilidad de las relaciones internacionales enteras. Con decisiones tomadas en salas de guerra, rehenes atrapados entre intereses cruzados, la serie captura la angustia humana y también el pulso del poder global. Este es un thriller tan pulido como realista, una trama con vértigo, donde se mezcla el suspenso político y también tirante, donde los personajes ven sus límites al máximo. Rehén es la serie que ya está en Netflix y es la recomendada de esta semana en Conexión Global. Y continuamos con la entrevista en profundidad que nos ayudará a entender lo antes explicado. Nos acompaña el día de hoy, un amigo, un antiguo conocido de este conductor que hace años viene hablando de política internacional y es un orgullo tener en el primer capítulo de Conexión Global a Samuel Fernández Illanes, ex embajador, académico, miembro de la Universidad Central como profesor y también parte de su cuerpo de directorio. Samuel, querido, muchas gracias por este tiempo en este primer capítulo de estreno. Pero muy honrado y muy agradecido por la amistad que sabes que tenemos y por la posibilidad de ser tu primer capítulo. Sí, bueno, Samuel lo sabe, es una de las personas que más quiero y admiro en lo que es el análisis internacional y aprovechemos de inmediato esta media hora de conversación relajada, una conversación sin pausas, pero tampoco sin prisa, sobre lo que es la política internacional. Yo te contaba que en la introducción dividí este programa en dos focos, estos dos protagonistas que vemos en la pantalla, Nicolás Maduro y Donald Trump,
el foco está en el Caribe, pero también está en China, donde se ha reunido, ¿cierto?, Xi Jinping con el primer ministro de India, Modi. Veamos un poco lo que pasa en el Caribe y cómo ves tú, no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo antes, esta situación que se viene alargando ya hace 2 semanas. ¿Qué va a pasar en el Mar Caribe entre Trump y Maduro? Hasta ahora se han movido algunas piezas que son fundamentales y que son decisivas desde el punto de vista de los objetivos. Los objetivos son muchos, además. Pero ¿cuáles son las piezas? Movilizar una flotilla de última generación de los americanos hacia el Caribe Sur, con algunos apoyos de los países caribeños, que los ha dividido, algunos sí, otros no, pero con esa base, más el objetivo que se divulga, que es el control del narcotráfico. Ahora, ese es uno de los objetivos. Pero es muy amplio, porque no es la única ruta del narcotráfico. Tiene también la ruta terrestre, que debe estar siendo implementada de mayor manera. Está la ruta también del otro lado, porque aquí tenemos un océano, estamos en el Caribe, pero también tenemos el Pacífico, y también hay buques que están apostados frente a Panamá. Y también las rutas aéreas. Entonces, ese es el objetivo que se complementa con las otras políticas de Trump, que bien las sabemos: un control interno, policial, las visas, los ilegales, el narcotráfico interno. ¿Por qué? Porque les prometió a sus electores controlar esto por los efectos devastadores en toda onda, que son el fentanilo fundamentalmente, que destruye a la persona definitivamente, y las otras que lo dejen una dependencia enorme, pero que todo significa un gasto feroz para la sanidad de Estados Unidos. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es el presionar con esta presencia a un régimen que lo tiene catalogado, y lo ha dicho claramente, como uno de los factores fundamentales de creación del narcotráfico, o uno de los cárteles más importantes. Este cártel es de los Soles, por las insignias que tienen los generales de Venezuela. Ahora, eso tiene antecedentes, y tiene antecedentes que no podemos pasar por encima. Cuando hace un par de años, en una reunión de los BRICS, Venezuela fue, y Maduro fue a la reunión en Kazajstán. Cuando podía salir. Claro, y a Rusia nadie lo iba a tocar, evidentemente, porque los dos están condenados, así que tienen se anulan y tienen un espacio limitado de maniobra. Fue y pidió ingresar como miembro, uno de los países miembros, y le dijeron que no. Cuidado, se lo dijo Brasil y se lo dijo la propia Rusia, Putin. ¿Por qué? Porque pendía sobre él la acusación de ser uno de los jefes de narcotráfico por un cártel, y eso está en perjuicio de todo el mundo, porque aquí la droga no solo beneficia a alguno y perjudica a otra, que perjudica a todo. Se trata de algo absolutamente ilegal. Cuidado con lo que voy a decir. Deben haber unos 7 u 8 convenios internacionales que están precisos, y que los países, la gran mayoría de los países son parte en ello, y que esos son los que condenan esto como un delito internacional. ¿Qué implica eso? Implica la obligación de los países que lo han firmado y son ratificado esto, que están obligados a cumplirlo, y están con la jurisdicción y la capacidad necesaria para poder apresar a esa persona. Entiendo, Samuel, que lo que señalas es que la comunidad internacional, en este caso los países BRICS, soportan, toleran, dejan pasar, y bastante, que una persona como Vladimir Putin pueda iniciar una guerra, pueda ser condenado por violaciones de los derechos humanos, pero cuando hay narcotráfico de por medio, cierra la puerta. No, porque los desprestigian, se perjudican, porque si no, sería muy difícil que un BRICS
que ampara a este tipo de gente tenga esa mancha feroz de algo que todo el mundo está en contra, porque los otros son posiciones políticas. Pero acá no hay una posición política, es una posición de delito, y un delito internacional tipificado. Además, más allá de los desplantes de estas personas, si pensamos en el propio Putin, por ejemplo, no puede viajar a cualquier lugar y no viaja a cualquier lugar, lo hace medido y con un cuidado enorme o cita en su país. ¿Por qué? Porque está sancionado con una sentencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, sí, se abanica en muchas cosas, sí, pasa por encima de las normas también, pero ¿se atreve a tanto? No. Incluso cuando fue a Alaska, el propio Estados Unidos tuvo que levantarle momentáneamente las sanciones para que pudiera ir a territorio norteamericano. Y además al lado. Alaska, y además al lado. Queda cerca de su frontera. Por favor, está a 90 kilómetros un país del otro. Sí. O sea, Estados Unidos y Rusia están ahí. En todo caso, eso tiene una repercusión en el caso de Maduro y de todo su régimen. Se le une otro factor. Un factor de ilegalidad ya no solo en el caso sino un factor de ilegalidad en cuanto a su legitimidad, porque es un presidente, que todo el mundo ya lo sabe, incluso hasta los partidarios, que manipuló las elecciones y que no es el presidente legítimo. Me tocó entrevistar al presidente de la comunidad venezolana en Chile y yo cometí un error, uno tiene que contar también las pérdidas. Le dije, sí, bueno, y el presidente Maduro me dijo, Cristian, no, si ni siquiera Chile reconoce a Nicolás Maduro después de este fraude electoral, y eso es cierto, o sea, uno habla del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué crees tú que suceda? Se habla de una... Yo estoy juntando los hechos para ver en esos planos qué es lo que está resultando y qué es lo que no. En el plano, además, Estados Unidos, entre paréntesis, reconoce a Urrutia, ¿no? A González Urrutia, y no reconoce a Maduro. La Unión Europea también está prácticamente dividida, varios países latinoamericanos también, y así, un montón. Pero disculpa, Samuel, pero si nosotros nos remitimos a nuestras primeras conversaciones en el primer mandato de Donald Trump, él reconoció también a otro presidente venezolano que era Guaidó, sí. Juan Guaidó. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ahora? Ahora es que tiene una cosa diferente. Guaidó era el líder reconocido y se le reconocía por una toma de decisión que no mediaba una elección mayoritaria comprobadamente fraudulenta. Este es distinto. Esta es una reelección, ¿no? Y en esta reelección de un Maduro no pudo mostrar las actas, o sea, verdaderamente hay un fraude demostrado. Esa es la parte de diferencia. Luego, el otro objetivo es el objetivo de la presión. Ese es el que es imposible saber cuál va a ser la próxima acción norteamericana. Pero la presión está. Y la presión ha venido de dos maneras. Yo lo veo, al menos, pueden haber otras, pero la primera es llamar la atención nuevamente sobre Venezuela, vía de la acción de Trump, de haber movido esta flota. O sea, estamos ya hablando del tema, si no no tendríamos nada que decir. No, hay una atención muy clara respecto de Venezuela para volver a llamar la atención sobre Venezuela y que no se acostumbre, porque ya lleva más de un año el tipo ilegalmente y no ha pasado mayor cosa. Incluso se dio el gusto, el lujo de romper con una serie de países, incluso con nosotros, sin romper las relaciones, pero sacando a lo personal, esta migración tremenda. El embajador Gasmuri. Bueno, imposible de mantener más. Hicimos lo posible en una política más bien de Estado, decir nosotros no calificamos gobierno, podemos tener buena o mala relación, pero las relaciones se mantienen porque eso está por encima. Estimado Samuel, veíamos las noticias y dentro de las informaciones que han aparecido, ¿cierto?, durante la última hora, es que la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, convoca a una reunión de urgencia por el Caribe. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Estamos en septiembre, en pocas semanas más está la
Asamblea General de la ONU. ¿Qué pasa con la OEA? Organización de Estados Americanos, que debería haberse pronunciado hace rato. Absolutamente. Lo que pasa es que están divididos porque los forman los países y los países tienen sus diversas posturas. Y en el caso de, hay organismos y organismos más grandes y pequeños, dependiendo, que tienen un sello y un sello particular. Uno es Naciones Unidas, donde están 193 y sumamente divididos y que las mayorías raramente se expresan sobre casos muy graves, como puede ser la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido unas mayorías constantes muy altas, o problemas muy grandes. Pero allí hay división. Luego la OEA lamentablemente ha quedado en una fuerte intrascendencia, no pesa como antes, no está, para empezar, Venezuela no está, Nicaragua se retiró, ha tenido posturas un poco vaivén para allá y para acá. Nicaragua, no pesa mayormente. Venezuela y Cuba son países que no... Así es, no, Cuba porque está sancionado, está fuera, y los otros porque uno lo echaron, que fue cuidado, Venezuela fue echado, y además se había ido antes, en fin, este juego. Luego están los otros, y los otros que fueron creados para cosas específicas, como por ejemplo el ALBA. El ALBA es absolutamente una creación venezolana que financió durante largos años y que hace para reunir a los países que están en contra de Estados Unidos, en una posición muy de izquierda, y que pretendió en el área latinoamericana reemplazar a lo que eran antes, en su momento, los países no alineados, que todavía están ahí, pero que nadie le da mucha importancia. Luego están otros, como la CELAC, que puede ser de importancia en algún momento, también la tuvo, pero que está tan dividida que yo dudo que vaya a sacar algún tipo de declaración, llamémosle vinculante de importancia. ¿En qué sentido? Lo que está esperando es que alguien dé el primer paso en esta maniobra. ¿Quién lo va a dar? ¿Estados Unidos en una invasión? No la veo clara, al menos por ahora, pero tampoco esa flotilla y toda esta maniobra ha sido para ir de paseo. No ir a pasar unos días en el Caribe, no, es demasiado. Y sobre todo el personaje no, que vamos a analizar tiene ahora, algún objetivo. Donald Trump no puede ordenar, ¿cierto?, la retirada. Esto era por unos días, una semana. Ahí hay dos precios, que es el precio de lo que cuesta mantener todo esto y el precio del descrédito que generaría, ¿cierto? Sin duda, porque... o sea, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Ahora, ¿qué tiene programado? Dejó la amenaza abierta de que podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, podrían hacer una operación muy pinzas así. Quirúrgica, como les han llamado, de sacar a las determinadas personas. No sé, esto es una posibilidad. Y puede cambiar incluso en el momento que estamos hablando, o sea... Exacto, y la otra puede ser que hay algunos que lo han sostenido, que se cometa algún error por parte de Maduro. Y fíjate que estoy hablando de algo que puede ser muy serio, porque el error puede cometerse de la manera que estaba anunciado, pero que había quedado en segundo plano, que es con Guyana. Algún entredicho, algún problema, ya hay amenazas, se supone que se dispararon unas lanchitas por allí, Guyana está al lado, para ellos el Esequibo, lo están asimilando, tratando de decir que les corresponde, hicieron ese plebiscito que quieren que sea venezolano o de ellos, pero le preguntaron a los venezolanos qué iban a decir. ¿Qué sabemos de Guyana, Samuel? Es rico. Guyana. Es rico. Surinam. Y claro. Hay gente. Yo hacía clases durante el día de hoy y discúlpame, hay alumnos adultos que se acaban de enterar que Guyana, Surinam, la Guyana francesa, no, son parte de Latinoamérica, como que no los tenemos asociados. No están asociados porque eran presencia holandesa, británica y francesa. Por lo tanto, eran prácticamente territorios de ultramar para Francia, colonias para los otros, en fin, y lograron... ¿Hay turismo Guyana? Mucho. Mira. Estamos hablando de proporciones muy chicas, ¿eh? Porque lo que pasa es que Guyana podría haber interesado a nadie y podría haber sido muy poco desarrollada.
pero se ha encontrado una infinidad Petróleo. petróleo Ahí está el gas. Pero sobre todo petróleo, porque son los mismos yacimientos de una base que está también en Venezuela. Y ahí está nosotros vemos acá, Guyana, a diferencia de Surinam, tiene frontera con Venezuela y la zona achurada es donde hay reclamación de explotación petrolífera. Y ahí podría venirle un conflicto con Reino Unido. Podría venirle porque dependiendo del movimiento, aunque yo tengo alguna visión distinta en el sentido de que va a depender del gobierno británico. Y en este momento tenemos a alguien que no es una Thatcher. Hablemos de por decirlo de alguna manera más elegante. Hablemos, sí, el primer ministro, de hecho, poco conocido a nivel internacional. Por eso te digo. Hablemos de Donald Trump para pasar a la reunión en China. Lo hablábamos fuera de cámara y creo que hiciste un análisis bien interesante. Donald Trump es un presidente que lleva 7, 8 meses de vuelta. Y yo cuando ganó Donald Trump dije a los alumnos que le hago clases, para mí no es un ejemplo de moral y buenas costumbres el presidente electo de Estados Unidos, pero de que va a poner la política internacional más entretenida, la puso. Absolutamente. Y vaya que lo ha hecho. La cambió. Wow. Y la cambió súbitamente. Más allá de los problemas internos, hay que entender algo, que es lo que muchas veces me he dedicado a repetir, a lo mejor sin que escuchen, que es lo siguiente. Nosotros podemos hablar de Trump todo lo que queremos y el resto del mundo lo hace todos los días y a cada rato. Ha conseguido estar en la primera página de todos los diarios y de todos los medios de comunicación. O sea, volvió a poner la atención en Estados Unidos, que había quedado como más en segundo orden. Luego, lo ha hecho de muchas malas maneras mirado desde fuera, por la razón más simple. Porque nosotros no somos americanos, el resto del mundo no vota por él. Si hubiera que votar por él no saca ni siquiera un solo voto, pero por un montón de razones. Y no igual tiene su fanática en Chile. Sí, puede ser, pero en proporción ganan los contrarios. Además, una campaña feroz que la han hecho la vida entera y toda la izquierda mundial, más todo. Es decir, todo el mundo que no sea americano y partidario de Trump, cierto, estaría en contra de él. ¿Pero qué le importa? Si a él no le importa eso, le importan sus electores y su país. De manera que no piensa en nosotros ni lo va a pensar jamás, porque ahí es lo que está haciendo Trump. Miró el mapa, vio las cuentas y dijo cómo anda nuestro comercio. Todos los países deficitarios respecto de la balanza comercial con Estados Unidos vamos a tener que equilibrarla. ¿Cómo anda la ayuda norteamericana al resto? Hace todo, 25% de los organismos internacionales, no derroche. Juntarse todos los países para hablar peste de Estados Unidos y yo soy el que pago el 25%, pero hay que ser tonto para hacerlo. Luego miró el mapa y dijo, ¿qué pasa con el resto de las ayudas a Europa? Pero Europa lleva años que vive a costa nuestra y la defensa la pagamos nosotros. No, pues pónganse, mi amigo. OTAN. Y la OTAN se va a tener que poner y suban el Producto Interno Bruto en relación al armamentismo. Eso es medio complicado, porque en todas partes se están comprando el doble de armas que se compraban hasta hace unos pocos días o meses atrás. O sea, eso es muy serio. El Make America Great Again no era solamente económico. No, por supuesto que no. Era hacer la grande... Es decidir. Y se demuestra de la manera que lo comentábamos. Si tú miras lo que ha pasado en el mundo, es enteramente distinto a como estaba la época pre-Trump. Ni siquiera Trump es el mismo. Claro. Porque él ha cambiado. Porque tiene solo menos tiempo. Le quedan 3 años y medio. El tipo tiene que mostrar éxito. Ha decidido un montón de cosas que no han resultado. Hay algunas que están dando vuelta. Ahí tenemos el tema de Alaska y ese arrebato que tiene, esas cosas que como no le teme a nada, porque no tiene por qué temerle. Está bastante... La otra vez me explicaban, Samuel, que en teoría de juego lo que hace Trump es aplicar la teoría del loco. Que claro, uno tiende a pensarlo en Trump, pero existe. Y es que es gente que hace cualquier barbaridad para que el rival diga, este tipo puede salir con cualquier cosa,
Entonces, con lo que sale, siempre menos. Es lo que ha logrado. Es mucho más racional de lo que parece. No cuesta nada porque es insoportable. Y todo lo triste, el ego disparado y lo que sabemos del personaje es indeseable. Pero es un personaje que juega. Él no puede ser 24 horas al día así. No lo resistiría ni nadie. Vámonos de inmediato para aprovechar ahí el tiempo y los 9 minutos que nos quedan, a hablar de estos dos protagonistas también de esta semana. Si bien es cierto, el primer espacio de la conversación vimos el foco del Caribe, también está en la llamada Eurasia, esta reunión en Pekín, donde yo creo que el gran ganador, Samuel, estamos con Samuel Fernández. Él es académico, es ex embajador, actualmente analista internacional, hace clases, parte de la Universidad Central, a quien le agradecemos también que hayan autorizado a Samuel, con su tiempo siempre escaso, venir a esta conversación, pero ha estado entretenida. Vladimir Putin, un personaje que prácticamente no podía salir de Rusia, recibido por el presidente de Estados Unidos, recibido ahora por el presidente de China, en una reunión con el primer ministro también, Modi. Cuéntame, ¿cómo ves tú esta alianza que preocupa a Estados Unidos? Muy fácil, en el sentido clásico, podría hasta decir. Si tenemos al frente a un Trump que ha logrado lo que ha logrado, para bien o para mal de ellos, tiene que unirse. Y se están uniendo. Porque tienen que crear un frente común. Están superando una serie de problemas que han sido muy serios, porque la relación China-Rusia ha sido pésima. En algún momento ahora son hermanos y todo lo que sabemos de toda esta declaratoria, ¿no? Luego está el tema con Modi. Otro, China ha tenido problemas serios, problemas fronterizo y confrontaciones. Y están ahora en Shanghái reuniéndose felices. ¿Por qué? Porque el golpe que dio el cambio en la política norteamericana ha sido de tal nivel que les obliga a rediseñar lo que están haciendo. Para empezar, pongámoslo en muy simple y pocas palabras. China va a ser el próximo que se va a juntar con Trump y lo tiene más o menos previsto en el mes de octubre. Putin está, ya sabemos, en una situación de que se encontraron en Alaska, se mintieron los dos y sobre todo mintió Putin y todo lo que sabemos. Pero cuidado, el mensaje fue pasado. ¿Te fijaste en los detalles? A ver. Si los detalles son fundamentales a veces. ¿En medio de qué tuvo que caminar Putin hasta darse las manos y a palmotearse? De aviones, de combate. Los más importantes. Y mientras estaban abrazándose, estaban los aviones puestos y volaron los P2. Los más poderosos. Bien. Y luego viene India, que está creciendo y va a seguir creciendo. Le ha ido muy bien. Es uno de los países más acelerados y que puede incluso desplazar a los otros en algún sentido económico. India desplazó a China en población. Además, India hoy día es el país más poblado del mundo. Para empezar a conversar. Recordemos que el presidente Boric estuvo hace un par de meses atrás justamente... No, eso fue muy... hay que mirar a estos que son no solo emergentes, ya no son emergentes, son grandes potencias y que están buscando el predominio de lo que les corresponde. ¿Y qué buscan juntándose? ¿Enojar a Trump, como parece ahí nuestra... No, mostrar una fuerza que, pues, sumados los tres, le hacen el peso. Y le hacen el peso en la voluntad. Y aquí es un problema de egos y voluntades. Los egos los tienen todos y cada cual, mejor no miremos el pasado de ninguno de ellos, porque ninguno de ellos ha llegado por la Virgen Santísima colocado en el lugar. No, por favor, han sabido hacerlo. Pero por otro lado, frente a además con esa característica que tú lo pescaste muy bien, esa característica que es el jugar al imprevisto. El loco, decías tú, que es una de las grandes teorías. Teoría de juego. Y que por lo demás, en todo lo juega sobrepasado para después obtener una parte en la que es posible, el resto es maniobra. Genera expectativa. Y genera expectativa porque todo se está concentrando en él. Y en eso hay una cosa que es cierta. Los últimos meses la política internacional no puede mirarse si no está Trump. Claro. Eso es una realidad. Entonces ya es bastante cuando con Biden se había desdibujado absolutamente todo. Había perdido Afganistán, había perdido
en el gran tablero. Las ganas de luchar, y las ganas de influir. Nada, si no había interés y no tenía fuerza tampoco para poder hacer. Y si analizamos al Bueno, anfitrión. Aquí tenemos un problema que tenemos que mirar. No está desarrollándose China con la velocidad y los niveles que había antes. Han pasado ya los años. Xi Jinping es presidente desde el 2013. Por eso, va muchos años. No olviden que los sistemas de ellos tienen un sistema de recambio y un sistema de... que incluso si no están contentos, hay una purga. Ahí lo que deciden, y seamos claros, es un gran congreso y el congreso tiene 500 representantes y eso es manejado por algunos pocos y los que gobiernan China son 7. El que ve y figura como figura presidente es uno de ellos elegido por ellos, que es Xi Jinping, pero entendamos, hay otros más que están ahí en la sombra que no se muestran, pero que son cartas de recambio en cualquier momento. Entonces ya o es porque el tiempo pasó y es suficiente que se aparezca otro, o exista algún descontento. No, imposible saberlo, por favor, eso es hermético. Proyección en los 2 minutos que nos quedan de qué debería comenzar a ocurrir en estos personajes, Xi Jinping, Putin, Modi, Trump. Tienen dos alternativas que desgraciadamente son las que existen. Una, que mantenerse en la indiferencia, ya no, porque ninguno de ellos quiere indiferencia desde el momento que Trump pateó el tablero y la indiferencia respecto de él no existe. Segundo es quién domina al otro. Imposible que uno se imponga verdaderamente sobre el otro. Entonces solo pueden demorar las cosas. Y ahí, al tener que demorar las cosas y en el tiempo, solo caben 2 soluciones. O se tienden o se pelean. Pelearse sería el colmo, porque ya mejor busquemos algún refugio, porque la cosa se pone muy fea. Entonces van a tener que entenderse. ¿En qué términos? En los términos de cada uno, hasta donde puedan llegar en que usted, señor, haga en las aguas del sur de China lo que tenga gana en el futuro, ya, perfecto. Usted, Putin, ya, quédese con los trozos que sean necesarios de Ucrania, porque que no moleste más Zelensky con esto, estoy hablando en figurado, por supuesto. Simplificando. Y el otro, qué sé yo, mire, ya, crezca todo lo que sea necesario, y hágase amigo del que crea necesario, pero no me moleste a mí. Hay unos textos, hay unos libros que obviamente van marcando lo que es la conversación de Henry Kissinger. El orden mundial, reconsideración del nuevo orden mundial. ¿Hay un nuevo orden mundial? Hay un desorden mundial, más que un nuevo orden mundial. Yo creo que se está preparándose un nuevo orden mundial, porque ya está cumpliendo 80 años Naciones Unidas ahora, el 24 de octubre, y no está dando el ancho para lo que empezó. ¿Y en ese orden mundial China debería desplazar a Estados Unidos? No, aquí no hay desplace. Aquí yo creo que, porque el desplace depende no solo de factores de todos los que sabemos, sino que también depende de la voluntad y el que esté a cargo. Y yo no descuidaría, guste o no, la voluntad que le pone en estos casos Trump. Samuel Fernández, muchas gracias por esta conversación, este análisis, media hora de política internacional, de geopolítica internacional, de biografías internacionales. Se me pasaron volando, así que... Mil gracias a ti, por supuesto. Mil gracias una vez más, querido. Samuel Fernández, nuestro primer invitado en este capítulo estreno de Conexión Global, donde estaremos todas las semanas aquí en TVX Televisión, analizando, por supuesto, lo más importante ocurrido en el mundo. Nos vemos la próxima semana.